Bueno, bienvenidos de vuelta a la Taberna de Icarus. Estamos reunidos el día de hoy en esta sección de barra libre, donde continuamos la comparación de las clases de 3.5 con las de quinta edición. Estamos con Dakra, nuestro 3.5 logo. Dakra, ¿qué tenemos en 3.5 para el explorador? O rancho, o guardabosques. 3.5 se podía hacer más inútil que un bardo. Vamos a averiguarlo con el explorador. Los bosques albergan a criaturas astutas y feroces, como los sangrientos osos lechuza y las maliciosas bestias trémulas. Pero hay alguien más astuto y fuerte que esos monstruos, el explorador, un hábil cazador en ese terreno. El explorador en 3.5. Se trataba de unos personajes que tenían el papel como de protectores de los bosques o de la naturaleza, similar a los druidas, pero de una forma más centrada en el combate, que se podían especializar cuerpo a cuerpo o a distancia. Ahorita lo explico mejor. Podían usar muchas armas, incluyendo las marciales, pero solo armaduras ligeras, ya que si usaban armaduras más pesadas que eso, perdían o no podían usar algunas de sus habilidades. Se especializaban contra cierto tipo de criaturas, podían tener cualquier alineamiento, solían ser entrenados por algún otro explorador que les servían de ayudante mientras aprendían, o a veces pertenecían a escuelas marciales junto con guerreros. En cuanto a las razas, esta es otra de las clases que dice que ver enanos de esta clase es muy raro. Lo más común son elfos, semielfos y humanos. Dice que se llevaban bien con los druidas, hasta cierto punto con los bárbaros, y que solían tener sus diferencias con los paladines por las formas de hacer las cosas. Sus salvaciones buenas eran las de constitución y destreza, y su dado de golpe era un dado de 8, eran combatientes de segunda línea. Estoy mostrando el arte de 3.5, un elfo que vemos en la imagen, una de las características que tenía 3.5, que era su especialización en el combate de dos armas. Es un arte que no me parece feo para la época, sin embargo no creo que sea de lo mejorcito de 3.5. Y también estoy mostrando el Ranger de quinta edición, que pues mejoró. Vemos claramente cómo se marca la diferencia, donde ya se coloca un arco y se abandona el combate con dos armas, por lo menos en la imagen y en la mecánica. No es tan importante en quinta edición, desafortunadamente. ¿Qué más podemos hablar de quinta edición? No cambia mucho, son guardianes, cuidan la civilización de la naturaleza y también cuidan la naturaleza. Cosa diferente, que el druida está como más metido en esta fuerza de Gaia. Guardabosques es como un punto intermedio entre lo salvaje y lo civilizado. Los rasgos más importantes en quinta edición tenemos el dado de golpe, el dado de 10. Tenemos competencia con armadura ligera, con armadura intermedia, escudos. Competencia con armas simples y todas las marciales. Las tiradas fuertes de salvaciones, fuerza y destreza. Y escoge 3 habilidades, de la mayoría son físicas, manejo animales, atletismo. Bueno, pues hasta ahora parece que lo han mejorado. Ahora en la armadura, ya que entre 5 sí eran muy poco resistentes, porque les dificultaba el estilo de dos manos, ya que aunque pegaban muy duro, hacían muchos ataques, pues no aguantaban mucho allá en el frente, con esas armaduras tan bajas. Ahora, hablando de los rasgos de clase, de los más característicos era el enemigo predilecto, que lo adquirían a nivel 1 y cada 5 niveles podían elegir uno subsiguiente. Sin embargo, no es tan bueno como uno pensaría. Daba un bonificador más 2 en ciertas habilidades relacionadas con el enemigo predilecto que elija, y un más 2 al daño. A nivel 5 recibía un más 2 a una nueva enemigo predilecto que eligiera, y a nivel 10 podía elegir un más 2 y ponérselo a la primera elección o a la segunda, pero solo a una. Entonces, si elegía siempre mejorar solo una clase predilecta, iba a tener más 10 al daño. Si se los mete todos al mismo, sumaría más 10 contra esas criaturas, pero con las otras solo más 2. Sacrificando así el daño, un más 10 al daño a nivel 20, pues no. Aunque bueno, hacen bastantes ataques, pero solo sería contra un enemigo predilecto. Y podían elegir entre más de 20 clases de enemigos. Era algo que era situacional, no muy fuerte. Otro era la empatía salvaje, que le permitía influir sobre los animales. Y ya a nivel 2 elegía el estilo de combate, que podía irse por la parte de a distancia o cuerpo a cuerpo a dos manos, recibiendo dotes relacionados con estos estilos que iban posteriormente mejorando a nivel 6
y a nivel 11. Sin embargo, el estilo de combate a distancia, el arquero explorador no se comparaba con un guerrero arquero, que era mucho mejor por la cantidad de dotes, por la armadura. Entonces tampoco era muy bueno. Y el estilo de combate a 2 manos sí era bastante interesante, ya que recibía gratis como 3 dotes que había que tener para poder aprovechar el combate a 2 manos, porque penalizaba bastante, mucho. Creo que teniendo todos los dotes, finalmente solo penalizaba 2 en el ataque con la mano torpe. Pero como les dije, pues poco aguantaba en la primera línea haciendo daño. Entonces también era un pocotón de ataques, pero que cada vez sumaban menos y no todos pegaban. Parecía tan bueno. Ya a nivel 3 le daban el aguante, el dote del que alguna vez nos burlamos en un video, que eran simplemente 3 puntos de vida. Aunque con ciertas reglas lo intentaron mejorar, pero bastante inútil. Y hasta nivel 4 recibían el compañero animal, que era como el del druida, pero la mitad de fuerte. Y a este nivel también empezaba a hacer conjuros, que eran muy poquitos, de una lista de conjuros reciclada de las otras listas. No tenía ningún conjuro propio, y todos eran como así, pequeños buffs, algunas curaciones, pero nada que realmente fuera a cambiar las maneras de una batalla. Recuerdo que el jugador Machuca tuvo un explorador que llegó a épico, y durante un buen tiempo en algunos niveles él preparaba conjuro singular. Bueno, a nivel 9 le daban la evasión, que a un pícara se la dan a nivel 2 y nunca le dan la evasión mejorada. ¿Hay algo parecido en quinta? La evasión mejorada sí, pero el explorador no la tiene. Bueno, al menos tenía la evasión normal. La tiene el pícaro. Ya después le iban dando menos poderes a medida que subía de nivel. Le daban camuflaje a nivel 13 como para esconderse muy bien en terrenos naturales. Y finalmente a nivel 17 le daban la habilidad, si estaba en un terreno natural, de esconderse incluso si estaba siendo observado. Desaparecía de repente, pero en un dungeon no. O en una mansión no, o en la ciudad no. Tenía que ser en entorno natural. Y a nivel 20 pues recibía el último enemigo natural y simplemente era un +2. O sea, no había nada así que se sintiera, uy, soy 20. Pues no. Y esos serían los rasgos. En quinta edición, yo creo que lo más representativo de 3.5 era el enemigo predilecto. En quinta edición, esta clase empezó muy mal, la descuidaron bastante. Ya después en Tasha la mejoran un poco. Bueno, pues hablemos del enemigo predilecto. A diferencia de 3.5, donde mejorábamos daño, acá solamente obtenemos ventaja en las tiradas de supervivencia para rastrear a los enemigos favoritos. No es hasta nivel 20 que obtiene un bono al daño de sabiduría para el enemigo predilecto. Eso... O sea, los encuentra y una vez los encuentra no los puede matar porque... No, sí los puede matar, pero sin ventaja, o sea, soy no, duro en encontrarlo, pero no en matar. No, en quinta lo encuentras y le dice, espérame un momentico y vuelve a nivel 20 y ahí sí lo puede matar. Ahí sí es experto en matar. Claro, porque ya hace más daño. Es una porquería. Explorador natural. Muy bueno en ciertos tipos de campañas, sobre todo tumba de liquidación. Tengo entendido que se aprovecha bastante este explorador natural. Me permite moverse sin tanta dificultad, recoge el doble de alimentos y bebidas, como si lo común en calabozos y dragones fuera hacer tiradas para recoger comida y bebida. Entre 5 era más común, Sí. que la alimentación mágica llegaba más tarde. Pero al menos esa ventaja de poder avanzar a paso normal, si el terreno es natural, si sea dificultoso poder avanzar a velocidad normal, los viajes es buena. Depende de la capa. El estilo de lucha, en otro video pues vamos a mirar los estilos de lucha que tienen el viajero, pero los estilos de lucha de los que son aceptables, estilo combate, defensa, duelo, lucha con 2 armas, donde intentan igualar al guardador que es de 3.5 en el combate de 2 armas, pero personalmente pienso que el guardador que 3.5 es mucho mejor en el combate de 2 armas. Eso sí, hay que tener muchos dotes, pero ahí va, me parece mucho bueno. Lanzamientos de hechizos en quinta edición, tenemos buenos hechizos. ¿Alguno que destaque? Marca el cazador, pienso que es lo más básico. Es un bonito de daño muy interesante, que pues se multiplica cuando hay crítica, pero me parece muy bueno. Se puede ocultar más fácilmente, ocultarse a simple vista, desaparecer. Y el 18 básicamente tiene como una especie de vista ciega, sabe dónde está el enemigo, que invisible, que está a 30 pies de Mercanger. Y ya, básicamente es una clase bastante menospreciada al comienzo. Ya después con las clases de prestigio que fueron apareciendo, mejoraron. Pero de base es bastante malo.
No creo que tan malo con el de 3.5. Aunque el guardabosques que les comenté sí llegó a ser bastante fuerte, pero fue también porque habían muchas reglas caseras. Él utilizaba el herbalismo, además de para sembrar marihuana. Se teñía el pelo de azul, la cara de amarillo, luego tenía como un feto planta pegado al pecho, que cada cosa le daba como ciertas mejoras. Y también empezó a leer unos tomos elementales de fuego que le fueron dando poderes de fuego, y era ahijado de la muerte. Y la muerte le concedió 1000 años de vida por algo que él hizo. Y él, después de esos 1000 años, leyó el último tomo de elemental y se transformó en un elemental. Y al parecer logró vencer la muerte de esta manera, aunque no se sabe qué pasaría después. Y bueno, esa es una anécdota sobre Explorador. Ya mirando clases de prestigio, pues no recordamos ninguna especial, pero buscamos muy arduamente y la primera que encontramos es esta que se llama Acechador de Madera Oscura, que lo combinaba un poco como con Pícaro, porque te daba la esquiva asombrosa, la asombrosa mejorada, le daba visión en la oscuridad, también ataques furtivos, pero lo malo es que debía ser elfo o semielfo y el enemigo predilecto debía ser orcos. Entonces esto lo limitaba bastante. Es una campaña donde no salgan orcos, es simplemente muy bueno lo demás, pero pues se pierde poder, como siempre con estas clases de prestigio de 3.5 como no muy bien pensadas. ¿Qué me dice de las variaciones de quinta, cómo se llaman? Esos son arquetipos. Hay dos arquetipos que me llaman bastante la atención. Son el guardadraco, que sale en el manual de Svan, debido a que tiene un compañero que es un dragón. Me parece muy interesante temáticamente. Aparte, el compañero dragón es bueno, no es el mejor, pero tampoco es una pérdida de tiempo. Además, el hecho de que el dragoncito vaya con uno y vaya creciendo progresivamente, a ver, uno va subiendo de nivel, me recuerda mucho a Zafira de Eragon. Esos 3-4 libros, es un buen libro, mala película, pero quiero concentrarme un poco más en el guardabosques de los enjambres, que está rodeado pues de insectos, rodeado de hadas, uno puede escoger de aves, de lo que uno quiera, y que ese enjambres le ayuda a uno en el combate, no solamente en el daño, sino también es un control de terreno, porque te puedes mover y cuando volveas puedes mover al enemigo. Ese es un control de terreno bastante interesante. Para mí es una muy buena opción. Y ya, para no hablar más de quinta edición, ¿qué opina Dalka sobre el guardabosques? Eso le iba a preguntar, ¿qué opinas sobre la pregunta inicial, si el explorador de 3.5 es más inútil que el bardo? En mi opinión, no. Si nos limitamos solo a 3.5, me parece que el bardo es mucho más inútil que el explorador. ¿Y por qué no? Porque para mí el explorador era bueno en el combate con los sabres. Era muy frágil, no duraba más de 2 asaltos, pero En esos 2 asaltos alcanzaba a hacer un buen daño. Lo iba bien en los dados. la única pero que le encuentro es la regla que tenía 3.5, que un 1 en el dado paraba la seguidilla de ataques. Es decir, si yo tenía 6 ataques y en el tercer ataque saqué un 1, ya los siguientes ataques no los puedo hacer. Pues eso sí era un pero grande, pero era una regla de 3.5 que quinta no lo tiene. Y extraño bastante en quinta edición esos ataques múltiples a 2 manos. Entonces, Recuerdo que Farias tenía unos dotes de cargar, saltar cargando. saltar y abalanzarse. Entonces él siempre comenzando la pelea decía salto, cargo y abalanzo. Y ese daño inicial era duro. Sí, yo estoy de acuerdo. El título del más inútil no se lo quita nadie al bardo entre 5. Y el explorador pues no era destacable, la magia no era muy buena, tenía sus defectos de armadura, de fragilidad, solo un dado de 8, eso se lo mejoraron. Pero era divertido de jugar, era más llevadero en el combate. Y ya, dejemos ahí. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse para que sigamos subiendo estos videos. Denle like si les gustó. Nos vemos en la próxima. Chao, Icarus. Chao, gente, cuídense. Chao, chao.